Pues podemos empezar, si usted quiere, por este libro. No sé si usted le Oye, dice... y la mesa esa es una falsa mesa, ¿no? ¿Qué más? Virtual. Es un pupitre. ¿Esto? No, lo que está debajo de mí. Que se ve ahí un no, son las escaleras de mi casa. Es el salvapantallas. Bueno. Bueno, ¿recuerda usted el libro de Sergio Vilar? Sí, La impresión lo recuerdo que causó. vagamente, sí. Una serie de entrevistas y Sergio Vilar era un personaje un poco extraño y yo nunca llegué a calibrar enteramente, ni sabía de qué iba. Pero me hizo una entrevista que ya ni recuerdo lo que dije ni lo que me preguntó. Y luego, por lo que usted me ha mostrado, pues hay un documento con bastantes firmas diciendo que el libro no está dentro de la ética de lo que es la entrevista en general, Sí, ¿no? no responde a la... Bueno, pues si está firmado es que lo sentiríamos así, entonces no tengo nada más que agregar sobre esto. Y el libro, pues a mí me gustó mucho más, por ejemplo, el que hizo Paniker, ¿no? Salvador Paniker, Conversaciones en Madrid, que salió hacia el 68 también, o 69, no me acuerdo. Ese fue un verdadero éxito. Aparte de que lo distribuyó él muy bien, pues es que había de los dos lados. Estaba Fraga, estaba un servidor, estaba el general Díez Alegría, estaba el, qué sé yo, pues gente muy diversa, ¿no? Promediada, ¿no? Entre los que estaban con el régimen y los que no estábamos. Y le salió un libro muy interesante. Y hasta el punto de que a mí un colega me dijo, te tienes que ir fuera de España por lo que has dicho, porque ya no vas a hacer carrera en ninguna clase. Y yo, pues, al principio, lo comenté con mi mujer, me acuerdo que le dije, mira lo que me han dicho, y dice, este tío está sonado. No pasó absolutamente nada, al contrario, nos dio mucha popularidad el libro de Paniker. Yo creo que se difundió. Este salió en París y, claro, tuvo una menor difusión. Bueno, pues le preguntaría, ya lo hemos comentado un poquito antes de empezar la entrevista, por el Congreso para la Libertad de la Cultura. Sí. Yo creo que eso, como le he dicho antes, y lo sigo sosteniendo porque es lo que me parece que era una entelequia. Una entelequia que se inventaron unos cuantos, y entre ellos Pablo Martí Zaro. Pablo Martí Zaro, que era un personaje muy, digamos, no se sabía si iba o venía, ¿no? Como sucede con los gallegos, a veces, ¿no? No con todos, pero algunas veces sucede, ¿no? Y yo le veía en reuniones, tal, era muy amigo de Ridruejo, con el que nosotros habíamos tenido buena relación años antes, en la rebelión estudiantil del 56, ¿no? El libro dice que usted compartió cárcel con Ridruejo y que, sí, estuvimos juntos, pues él se quedó más, unas semanas más, estuvimos casi 3 meses juntos y compartíamos celda para pintar. Nos dejaron una celda para pintar y allí le dimos bien al óleo y por ahí algunos cuadros, ¿no? Todavía. Pero convivir en celdas no, porque yo creo que él tenía una celda para él solo, porque le dieron un trato en cierto modo especial. Sí, no, me refiero a que convivieron no en la celda, sino en la cárcel. No, y me acuerdo también, lo cuento en las memorias, una noche que le dimos un homenaje a un cazador furtivo, que estaba en la misma galería que nosotros y se iba, se llamaba Ranilla, de nombre, apellido, vamos, de alias, ¿no? Ranilla. Y le dimos una cena que fue inolvidable, la verdad. Yo le hice una especie de diploma allí artístico, nombrándole licenciado de la Universidad Libre de Carabanchel. Muy bien. Y Dionisio leyó unos poemas fantásticos, los sonetos a la piedra. Leyó los sonetos a la piedra, vamos, los leyó, se los sabía de memoria y los recitó muy bien. Pablo Martí Zaro entonces no andaba en activo, que yo sepa, ¿no? Y luego, que yo recuerde de Pablo Martí Zaro, hay una actividad en la que sí participé. Y yo creo que además fue una buena actividad, porque él trajo un profesor de la Sorbona y encontró fondos y habló conmigo y me propuso hacer algún estudio de campo. Y yo le planteé hacer una contabilidad regional, una contabilidad local, ¿no? de un pueblo concreto. Y
Y con Enrique Fuentes Quintana, que era de allí, natural de Carrión de los Condes, pues montamos un dispositivo con 30 alumnos de económicas, sí, y 3 profesores que fuimos, el francés, cuyo nombre confieso que no recuerdo. ¿Puede ser Perrux? No, Sale Perrú mucho no, Perrú lo documentación. conocí yo después. No, Perrú es mucho mayor, este era más joven y era más preliminar, no tenía la fama de Perrú, ya era famoso Perrú. Era de la escuela de Perrú, sí. Y estaba Luis Ángel Rojo, que entonces era profesor candidato a catedrático, y estaba yo, pues estaba en lo mismo, ¿no? Y cada uno estuvimos 10 días y la experiencia duró un mes, y hicimos unas contabilidades de explotaciones agrarias, de actividades diversas, para ver cómo funcionaba una pequeña ciudad debía tener entonces 2.000 habitantes, no llegaba, ¿no? 2.000 habitantes de Carrión de los Condes, muchas comunidades religiosas. Hicimos una contabilidad local y creo que quedó bastante bien. Estaba también Víctor Pérez Díaz como sociólogo, y estaba Arturo Pina, que luego fue técnico comercial del Estado también, como yo. Y lo pasamos muy bien, y los estudiantes yo creo que aprendieron mucho. Y de 30 se casaron 6. Sí, salieron 3 matrimonios, que creo que han tenido éxito luego. Está bien, está bien. Bien. Y entonces, hablando de fondos, que usted dice que Pablo Martí-Zaro obtiene unos fondos, resulta que el Comité Español vinculado al Congreso para la Libertad de la Cultura se entera en el 67 de que quien está sufragando todos estos movimientos es la Fundación Ford y posiblemente la CIA. ¿Recuerda usted esa época? 67, sí, un poquito antes. Algo recuerdo. Desde luego a nosotros se nos facilitaron los fondos como si vinieran de la Sorbona, desde la Universidad de París, y no se habló más, ¿eh? Y además debían ser unos fondos muy menguados, porque recuerdo que estábamos en una pensión que le llamaban la Fonda de la Viciana, que se comía como Dios, porque ponía fuentes de cangrejos de río humeantes, una cosa extraordinaria. La Fonda de la Viciana, y se comía muy bien, y aquello costaba 50 pesetas al día, o sea que era muy económico, austero, muy austero, ya, muy austero. Y eran fondos de la Universidad de París, de la Sorbona. Lo que pasa es que luego yo oí hablar de Pablo Martí-Zaro como persona que tenía algún tipo de relación con la CIA. Eran rumores, yo no puedo valorar si era exacto o no, ni lo sé. También oí hablar de la Fundación Ford. Tampoco la Fundación Ford, nadie le hacía ascos, ¿no? Claro. Otra cosa era la CIA, ¿no? Y entonces, vamos a ver, en esta época, principios de los 60, un poquito más adelante, comenzamos a ver, y aquí en este libro continuamente, que se apunta por parte de todos los espectros, de derecha, izquierda, centro y regiones, porque así es como está estructurado el libro, se apunta siempre la solución federal. ¿Qué se entendía como federal en aquella época, años 60? Bueno, yo creo que la solución federal era un resultado de que en estos movimientos pues había bastantes catalanes, algún vasco, algún gallego, algún valenciano, ¿no? Sí. Y entonces la posición de estos colegas pues pesaba bastante. Y lo que ellos planteaban es que la España democrática tenía que retomar la idea federalista. Bueno, pues yo creo que eso era un principio que todos teníamos una idea de que enlazaba además con el Estado integral, que no se llama federal, de la Segunda República, con las autonomías, el artículo 11 de la Constitución, ¿no?, republicana, y todo lo que representaba eso. Es decir, no estaba nadie por la idea de un Estado centralista. Claro. Ahora, ya dentro de la descentralización, pues yo siempre estuve más cerca de una autonomía regional como la de la República, que no de un federalismo de nuevo cuño. Eso lo digo personalmente. Y bueno, por seguir con el libro un poco como guía de la conversación, ¿sabe usted qué repercusión tuvo, si la tuvo, en el Partido Comunista este libro? ¿Cómo sentó?
Yo no Porque lo Sergio sé. Vilar se No incorpora. no oí a nadie hablar de este libro. O sea, el libro pasó inadvertido. No digo que pasara inadvertido, yo le contesto por mi percepción personal. Es decir, yo no oí a nadie hablar de Sergio Vilar en el PC, o por lo menos sobre su libro. Yo no creo que causara mucha sensación. No creo. ¿Quién fue el editor? Pues se editó en Francia, en Pero no principio. fue la librería del Globo, ¿no? No. Son las ediciones sociales. Estas eran las del Partido Comunista Francés, Sí, ¿no? por eso se lo pregunto. Y la librería española estaba ligada, en cierto modo, Claro. al exilio y sobre todo al PC, ¿no? Sí, pero yo no recuerdo que se hablara de esto, ¿no? Él entonces, creo que estuvo en el PC en tiempo. Sí, posteriormente. Pero entonces, debió salirse y hacer alguna... Es un personaje un poco cambiante. Sí, naturalmente, sí. Bueno. Vamos a ver, todos estos movimientos se plantean con... Pero mira, sí. yo creo que la aversión que podía haber a Pablo Martizaro es que efectivamente todo el mundo le veía como un hombre muy relacionado con los Estados Unidos y con la política norteamericana. Era demasiado evidente de esa combatir relación. el comunismo donde estuviera y de combatir los movimientos que pudieran ser contrarios a los pretendidos intereses de Estados Unidos, porque eso también estaba por dilucidar cuáles eran, ¿no? Claro. Y la gente, efectivamente, había mucha circulación de la idea de que era miembro de la CIA. Miembro, agente. En aquel contexto. En ese contexto, y que el Congreso de la Libertad por la Cultura, ¿sí? Para la libertad de la cultura. Bueno, pues que era una especie de sistema de enganche de personas favorables a una posición atlantista, pro-OTAN, etc. Lo que pasa es que yo creo que no tuvieron ningún éxito. Sí, es lo que le quiero preguntar ahora. La vía ridruejista se agota y es rebasada, no sé si por la izquierda o por la derecha, por el PSOE. ¿Cómo se vivió? Nosotros cuando estuvimos en la cárcel en Carabanchel, pues teníamos muy buena relación, y digo teníamos por Enrique Mújica, Julio Diamante y algún otro, ¿no? Entonces este otro Sánchez Dragó era más juvenil, no entraba en esas conjuras y conspiraciones, ¿no? Pero teníamos con Dionisio muy buena relación. Pero cuando salió de la cárcel, no sé por qué procedimiento le invitaron a un viaje a Estados Unidos, el Departamento de Estado, que algún sutil comentarista podría relacionarlo con Pablo Martizaro, y volvió cambiado. Y los que habíamos sido amigos suyos y personas con expectativas de ser compañeros de viaje, en el mejor sentido, pues dejamos de ser. Y ya nos miraba, no despectivamente, porque no cayó nunca en esa necedad, pero de otra forma, ya sin el cariño de antes, y nos consideraba como personas de intereses más o menos oscuros. Él no se avenía con la idea nuestra de que el PC era un instrumento para la democracia. De ninguna manera. De ninguna manera. Y entonces, lo que le comentaba hace un momentín, ¿cómo se produce el fortalecimiento del PSOE frente a la vía ridruejista? Fundación Eber, en fin, todas esas... Sí, bueno, precisamente por eso, ¿no? Porque tienen un apoyo más decidido y no solamente económico, aunque la Fundación Eber tuvo un peso económico muy importante, la llamaban, ya sabe usted, la caja de ahorros del PSOE, ¿no? La llamaban, la Fundación Eber. Y estaba al frente, en España, un tal Koniaski, un alemán de origen... Koniaski, de origen eslavo, como su mismo nombre indica, pero como era un hombre un poco plasta, todo el mundo le llamaba Koniaski, porque era un poco coñazo. especialmente tierno. Tierno tenía con él muy buena relación, pero en cuanto daba media vuelta decía, ya se va Koniaski. Pero Tierno, sin embargo, también estuvo muy en contacto con Ridruejo. Y sí, pero grupo. Yo creo que él se dio cuenta de que Ridruejo estaba en una línea, yo creo que nunca se definió bien. Ahora tiene sus exégetas y tiene sus comentaristas de grandes elogios, sí. Pero yo nunca le vi claro lo que quería. Él hablaba de una socialdemocracia liberal
por ahí andaba, ¿no? Pero, es que hay cierto auge ahora del ridruejismo. Nunca, y luego era un poco, era muy vivo, muy vivo. Es decir, él no era una persona aparentemente protagonista de sí mismo, pero en el fondo era muy vivo. Y lo que él decía y pensaba, él tenía como que eran principios fundamentales y grandes teorías, ¿no? Escrito en España o qué sé yo. Y bueno, son libros que tienen interés, pero ahora hay una especie de culto a Ridruejo que está apoyando, creo que la Fundación del Banco Santander han publicado un libro suyo últimamente que es sus memorias del destierro cuando después del Congreso de las cartas a su mujer. Sí. Yo creo que la culminación de todo ese proceso fue, con muchos elementos diversos, fue el contubernio. El contubernio. El contubernio que fue el año 62. 62. Que yo estaba en Ginebra, porque estaba en las negociaciones, yo era técnico comercial del Estado, y fui a las negociaciones del ingreso de España en la Aranceles Aduaneros y Comercio, el GATT, y estuve allí pues 6 meses en la negociación. Y un día me llamó uno de estos corifeos de Ridruejo y de Martizaro, que estaban todos, Luis María Bru, que no sé si lo habrás visto. Carlos María Bru, no lo he visto. Te daría mucha información porque él estaba de hocico. Tengo previsto. En todo eso, bueno. Y entonces me llamó un día Luis María Bru, me explicó muy someramente por teléfono que iba a haber una reunión de la oposición en Múnich y me dijo, ¿vas a venir? Digo, hombre, si pasáis a buscarme, pues me lo pensaré, porque a Ginebra está de camino para Múnich, ¿no? Iban a ir en coche. Bueno, y luego ni me llamaron más, porque es que habían decidido excluir al PC. Claro. Y yo creo que lo habían excluido no porque Madariaga fuera un furibundo anticomunista, ¿no? Como buen estudioso. Yo admiro mucho a Madariaga, ¿eh? Eso no tiene nada que ver con mi admiración a Madariaga por los libros, el Hernán Cortés, el Bolívar, el Spain, las memorias de un federalista, son libros fantásticos. Yo muchas veces he dicho que una de las pocas ventajas del exilio fue que hubo personas como Madariaga que escribieron libros extraordinarios. Pero aparte de eso era un furibundo anticomunista y yo creo que Madariaga fue el presidente del contubernio y el que dijo que allí no podía entrar el PC. ¿No? Y el PC mandó un emisario, que fue Juan Gómez, luego diputado con su verdadero nombre, Tomás Azcárate, en las primeras Cortes. No Tomás, Juan Azcárate. Juan García. Tomás García, perdona. El nombre es Tomás García, estaba con un pequeño lío. Es que estaba casado con una Azcárate y tiene un hijo que se llama García Azcárate, claro. Es Tomás García, Juan Gómez, no has oído hablar de él. No. Bueno, pues era como él mismo me decía Ramón, yo no soy economista, yo soy un comunista que se ocupa de economía. Y tenía razón, era un hombre muy sencillo. Es la persona que más he apreciado dentro del PC con diferencia. Artísticamente quizá, pues Alberti. Y como persona entrañable, Juan Gómez, ¿no? Pero le mandaron allí, o fue él, vamos, a Múnich, y ¿sabes quién le recibió? En nombre de todos aquellos estandartes de la democracia en España, que Pío Moa, ya has visto cómo los trata. Sí. Fue una reunión de pacotilla, que allí nadie pintaba nada, y se reunieron porque tenían miedo de que la Unión Europea, la Comisión Económica, la Comunidad Económica Europea, entonces le diera el paso a Franco como asociación. Eso quería, justo y tenían mucho miedo, porque eso habría reforzado el régimen de Franco, que luego lo reforzó efectivamente con el acuerdo Ullastres, etcétera, etcétera. Pero Pío Moa, yo le vi un día en la televisión hablando del contubernio de Múnich y coincidía bastante con él. Bueno. ¿Y quién lo recibió? Y entonces le recibió Prados Arrarte. ¿Has oído hablar de Prados Arrarte? Estaba también en el círculo interno de los dionisiacos, ¿no? De los dionisiacos, ¿no? Y Prados Arrarte era petulante, que habría dicho Pío Baroja, que era una palabra que decía mucho Don Pío, ¿no? Yo fui muy amigo de Don Pío. ¿Sí? Vale. Y entonces
Decía, era un joven petulante y mequetrefe, ¿no? Pues Pablo Sarrategui era persona, como economista era muy interesante, como político era un desastre. Y recibió a Tomás García y le dijo, ¿pero qué hacéis aquí? Los comunistas tenéis que esperar 20 años más. Una especie de soberbia sin fundamento ninguna. Con displicencia, ¿no? Sí, displicencia. Me acuerdo que cuando volvió Prado Sarrate del contubernio, le detuvieron en la frontera, le dijeron, o se queda usted fuera de España, o si viene aquí le mandamos al destierro un año o dos, que puede ir usted a Cuenca o a Albacete. Yo soy de Cuenca, estoy desterrado desde que nací. Yo soy de Cuenca. Sí, bueno, pues los desterraban por ahí, esos sitios. Algunos los mandaron a Canarias, ¿no? Sí. Y entonces Prado Sarrate se fue a París. Vale. Y entonces un catedrático, que era mi jefe de la cátedra, entonces Naharro, que no le podía ver ni en pintura a Prado Sarrate, dice, ahora empieza el exilio largo de Prado Sarrate. Bueno, le duró de entonces al 70 y tantos, porque yo creo que vino antes de... No, ya estaba aquí en el 68, porque tuvimos una polémica tremenda. Una polémica tremenda que salió en el diario Madrid, ¿no? Cuando estaba Prados, aquel, ¿cómo se llamaba? Aquel que fue dirigente de la Junta Democrática de España con Carrillo y Areiza no. Carrillo, él y dos más. Tierno y uno más, que no me acuerdo. Sí, hombre, que era del Opus, ¿te acuerdas? Uno que era del Opus, muy mencionado. Del Opus había muchos. Estuvo en el diario Madrid. Bueno, ya saldrá. No me ubico. Ya saldrá. Bueno, ya saldrá. Entonces, lo cierto es que el Congreso de Múnich yo creo que fue el punto culminante de todo este proceso. Ahora que tú me lo preguntas, y así construyendo un pequeño modelo de todo aquello, a mí me parece que fue el punto culminante. ¿Y ahí empieza un poco su declive? Sí, porque ellos no supieron aglutinar nada, ni supieron contar con el PC. El PSOE estuvo entre dos aguas, tampoco estuvo tan activo, ¿no? Y yo creo que empieza, como tú dices, un poco el declive de todo eso, que nunca fue gran cosa, ¿no? Nunca fue gran cosa. Luego también contribuir el mal ambiente de Estados Unidos con la guerra de Vietnam. Porque da la sensación de que entonces, digo declive, porque da la sensación, ellos siguen organizando congresos, a usted le invitan a uno en Córdoba en el año 68, no recuerdo ahora mismo si usted llegó a asistir. El año 68. Invitan a Beiras, invitan a Perrux, sobre cuestiones regionales. Le he visto una sola vez y creo que fue en Nápoles, en un congreso de economistas y sociólogos. Bueno, en definitiva. No, allí no estuve. Incluso acaban haciendo en Salamanca uno en el 78, que creo que es la última actividad que hace este comité español. Entonces, yo le haría una pregunta muy directa. ¿Usted cree que grupos de este tipo que políticamente se empiezan a desvanecer pudieron engordar la importancia del comunismo para mantenerse? Ya sé que es una interpretación un poco difícil de... O sea, enfatizar la amenaza comunista. Bueno, ¿o era real? Amenaza, digo, entre comillas. Pero no mucho tampoco. No mucho Yo creo que los que enfatizaban el peligro comunista estaban en la Brigada Político-Social, en el Tribunal de Masonería y Comunismo con el coronel Eymar, y luego allí pues todos estos Conesa y todos los demás de la Brigada Político-Social. Yo creo que no... ellos quizá estaban inducidos por la política norteamericana y le hicieron un flaco servicio. Sí. Bueno, los de Estados Unidos siempre han sido muy torpes con todos estos movimientos, ¿no? Quizá lo único que aprovecharon fue a Tito en Yugoslavia, ¿no? Pero con los movimientos muy ligados al tema de los partidos comunistas fueron muy torpes siempre y no apreciaron pues que había matices y que había posibilidades, ¿no?
Pues si hubieran hecho el compromiso histórico en Italia, pues habría salido una cosa muy interesante que le habría gustado bastante poco a la Unión Soviética en aquel entonces. Y bueno, ¿y quién mató a Moro? Pues vaya usted a saber, ¿no? Bueno, le voy a dar un par de nombres, no sé el tiempo que dispone, sí, que están en continua conexión con todo este ambiente. Dime. Aranguren y Gorkin. ¿Aranguren? Y Gorkin. Yo a Gorkin no le conocí, que yo sepa. Aranguren, sí, claro. Gorkin, el caso es que escribió un libro que se titula Los hombres de la dictadura. ¿Está citado aquí? No. No sé dónde tengo un ejemplar, pero no sé si era Gorkin, ahora que me dice usted. Pero no lo sé. Si está por aquí el libro, lo comprobamos. Encima de Rivera, Sección. Porque ese libro me causó bastante impresión y fue muy útil. Así como el del otro, el de Nin, me pareció un desastre de libro. El libro de Nin no me gustó nada, pero yo no sé si era Gorkin o era otro. Vamos a ver, porque salimos de dudas. FG. No. Gorkin no aparece como libro y citado en el índice de autores no lo sé. No aparece, me equivoco yo. Vale, no sé quién sería. Entonces no lo tiene usted más o menos ubicado. Y Aranguren sí. Hombre, Aranguren es una persona que merece todos los respetos, ¿no? Yo creo que fue... Ah, sí, perdona, ¿eh? Sí. Oye, Emilio, perdona. Es que me di cuenta de que el lunes lo tengo ya cogido. Ah, el martes, que además hay cogido, ¿no? Voy a empezar a hablar sobre... ¿Cómo dices? Yo quiero conectar a las 2. Y a Raúl del Pozo le dice Muy bien. No sé si has visto el artículo de Raúl del Pozo. No he visto nada. No te lo pierdas. Bueno. Muy bien, pues no sé por dónde podemos Bueno, seguir. mira, ¿cómo se llama? Aranguren. Aranguren, yo no sé si estaba ligado a eso o no. Un movimiento de reforma universitaria que auspició Aranguren y que estaba también Raúl Morodo. ¿Raúl Morodo aparece en tus papeles? Sí. Bueno, pero la verdad es que aquello no funcionó ni poco ni mucho. Nos llamó un día Raúl, ¿cómo se llama? Aranguren, estaba también Javier Pradera, y decidimos que Raúl Morodo y yo seríamos un poco los activistas de ese movimiento de reforma universitaria. Pero eso fue el año 68, pero había tal vorágine de cosas que no hicimos nada. Pero ese fue el contacto más político que tuve con Aranguren, que por lo demás era una persona de gran encanto personal. Más preguntas. El otro día Velarde me comenta que en el año 70 España firma con la Unión Europea, Comunidad Económica Europea, efectivamente. Yo le hice una pregunta que le repito. Que le repito a usted. La situación es la siguiente. Aunque aparentemente aquel ambiente estaba completamente ideologizado, incluso con los bloques estos de la Guerra Fría y el comunismo y el capitalismo, ¿cómo analizaría usted ese acuerdo? Es decir, ¿hicieron daño, por ejemplo, a este tipo de movimientos a una posible...? Yo creo que no, porque estos movimientos no pintaban nada. No pintaban nada. Si es que no pintaban nada. Tiene razón Pío Moa. ¿Le has entrevistado?
No, lo conozco personalmente, pero Debes entrevistarlo. debería entrevistarlo. Es un hombre muy contundente. Él viene de la izquierda. Luego Sí, no, yo lo vi hace 10 días en el centro riojano. Bueno, y no pintaban absolutamente nada. Y lo que sacó Ullastres fue lo mejor que pudo el tratado, porque entonces estaba en marcha un llamado sistema de preferencias generalizadas, y yo hice un artículo que me lo publicó Lopesa, la editorial de Sebastián Auger en Barcelona. ¿Te acuerdas de Sebastián Auger? No. ¿Tienes mención de él? Bueno, pues le llamaba el Jean-Jacques Schreiber de Cataluña, porque llegó a tener el diario El Mundo, llegó a tener el Brusi, o sea, que me llamaban el Brusi, el diario de Barcelona, la editorial El Mundo, Lopesa, tuvo muchas cosas y luego se hizo con el Informaciones de Madrid. Iba a ser una especie de Murdoch a la española o de Servans Schreiber a la catalana, ¿no? Y la verdad es que consiguió bastante, pero como él fundamentaba su financiación en negocios de la construcción y llegó una de estas crisis inmobiliarias, se fue por el garete. Bueno, pues Ullastres hizo un tratado bueno. Claro, es que da la impresión de que era muy bueno, de que podría llegar a supongo pensarse... que te lo habrá elogiado mucho Velarde el tratado. Mucho y... Bueno, porque fue un tratado claro, asimétrico. Sí. Es decir, asimétrico. Es decir, ellos nos daban muchísimo y nosotros apenas les dábamos nada. Porque todavía tenían la idea de que España era un país menos desarrollado y que tenía el potencial industrial, no lo vieron. Y entonces el potencial industrial eclosionó. Y lo que hizo el tratado fue contribuir al avance de la industrialización española, al crecimiento de las clases trabajadoras, mayor empleo, más actividad industrial, grandes empresas, muchas de origen extranjero, y todo eso contribuyó a ir abriendo lo que Marcelino Camacho llamaba siempre las brechas de libertad. Se iban abriendo brechas de libertad, había huelgas, había movimientos sindicalistas, había más circulación de líderes obreros, y eso fue muy positivo, claro. Y se puede decir, aunque no puedes relacionar el 70 claro, de Ullastres con el 1001 del 71, eso tampoco se puede hacer. Pero se puede decir entonces, claro, aquí está el tabú del franquismo de por medio, que probablemente una línea de relación, dadas las consecuencias de nuestra entrada en Europa, que ahora parecen quedar más claras, que esa relación podía haber continuado en esa línea, podía haber sido mucho más fértil que tragarse, digamos, el mito de la Europa completamente paradisíaca. Bueno, el mito de la Europa paradisíaca yo creo que tampoco estuvo muy difundido, si me permites que lo diga. Yo lo que creo es que, como dice Vernon Walters, si tú habrás visto aquí, la gran hazaña de Franco fue hacer la clase media. Sí. Y claro, se muere Franco y hay una clase media. La clase media no está por aventuras de irse a hacer una guerra civil otra vez. Bueno, y entonces eso es lo que el propio Franco lo previó. Sí. Bueno, y el que diga que Franco era tonto, pues está en Bavia, porque de tonto no tenía nada. Y incluso designó el cabecera de esa operación, que era al fin y al cabo el príncipe de Rey, ¿no? Y tocó la buena coyuntura histórica de que topara con Suárez, que no se anduvo como el contubernio de Múnich sin reconocer a los comunistas, al PC. Y Suárez sí reconoció al PC porque se da cuenta. Además, Suárez ya tenía noticia de que el PC no era tan importante. Es un poco volviendo a la que tocábamos porque las clases medias habían avanzado. ¿Comprendes? Entonces, esa es la cuestión. Muy bien, y ya, bueno, no sé, tampoco le quiero quitar, pero bueno, aprovechando la situación. La última. Venga. Entonces, vamos a ver. Regionalismos, federalismos, esos conceptos que se estaban manejando en la época. ¿Alguno de ustedes pudo prever que se pudiera llegar a estas situaciones a las que se ha llegado con el sistema de las autonomías? Yo en las memorias, no es que me cure en salud, pero cuento un episodio de un día que salgo del Congreso cuando estábamos haciendo la Constitución y voy a cenar con un amigo que se llama Gonzalo Sol, que es muy conocido en los medios gastronómicos y
enológicos, porque hizo la primera guía gastronómica de España, que por cierto puedo verla. Y tal y cual, y me dice, te veo un poco abatido, Ramón, ¿qué te pasa? Digo, pues que yo creo que nos estamos pasando de rosca. Es decir, aquí se está haciendo demasiado y se puede diluir el Estado y unas excrecencias que pueden surgir. Y eso lo cuento en las memorias. Lo tenía que haber dicho entonces. Lo tenía que haber dicho entonces. Luego lo hemos empezado a criticar seguramente antes que otros, pero se tenía que haber dicho entonces. Siempre un poco tarde. Y claro, pues yo no creo que fue al café para todos. A mí el café para todos no me pareció mal, porque en la República hubo mucha discriminación y la gente estaba contra los catalanes. Aquí a los catalanes se les dio el artículo 100, no me acuerdo cuál es, la plenitud antes de los 5 años, y los otros tenían que esperar 5 años. Aparentemente ahora tienen más poderes, tienen los mismos poderes todas las comunidades, pero sabemos que eso no es cierto. Cataluña, con el estatuto, tiene muchos más. Claro. Lo que pasa es que los catalanes lo que quieren es otra cosa. Y además llevan 600 años planteándolo, desde el compromiso de Caspe, de 1412 hasta ahora. Y no lo han conseguido nunca. Señal de que es que no es tan razonable como ellos dicen. Porque si fuera razonable lo habrían conseguido hace mucho tiempo. Porque hay mucha gente que no opina así en Cataluña. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias. Oye, te voy a regalar mi discurso.